sea, el poder vender todas tus cosas, dejar todo para tus muebles, todo para irte, de no tener nada, de decir, pues hoy no tenemos para comer, y los hijos preguntaban, ¿hoy vamos a comer? Él tenía la vida resuelta y yo me la quería resolver solito, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María. Este es un espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar sobre nuestra ficha número 31, que lleva por título Recibirán el 100 por uno. El texto para esta ficha está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, los versículos del 28 al 31. Recuerden que todas estas fichas son tomadas del material que la Arquidiócesis de Tlalnepantla ha dispuesto para la evangelización de sus comunidades. Y el texto es continuación de nuestra ficha anterior, en donde Jesús hablaba con un hombre rico y se lamentaba porque no fue capaz de dejar sus posesiones para seguirlo. En esta ocasión, Pedro le dice a Jesús: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús les dice: yo les aseguro que todo aquel que haya dejado su casa, a sus hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mi causa y la causa del reino de Dios, recibirá en este tiempo presente el 100 por uno en casas, tierras, madre, padre, hijos o hermanos, y además persecuciones, y en el futuro la vida eterna. Porque hay muchos que ahora son primeros y serán los últimos, y muchos últimos que serán los primeros. Y para reflexionar, fijémonos un poco en Pedro. Él piensa que entrar en el reino de Dios es seguir a Jesús en la pobreza, y por eso le pregunta: ¿cuál será nuestra recompensa? Él aún no entiende el sentido del amor, de la caridad y del servicio. Y la respuesta de Jesús es simbólica, porque le dice: sí, recibirás el 100 por uno, pero acompañado de persecuciones y en el futuro de la vida eterna. Esa vida eterna de la que le hablaba el joven rico en nuestra ficha pasada. Al decir con persecuciones, se evalúa la garantía de un seguimiento de Jesús auténtico. Esas persecuciones son la cruz de la que se nos hablaba en el pasado, en fichas anteriores, la cruz que debemos tomar cuando decidimos seguir a Jesús. Y la pregunta fundamental es preguntarnos cuál es la razón por la que seguimos a Jesús. ¿Por la promesa de recibir el 100 por uno o por nuestro genuino sentimiento de servir y amar a nuestros hermanos? Te invito a que a continuación conozcas y vivas el testimonio de una familia que, dejándolo todo, entregó su vida al anuncio del reino de Dios. ¿Qué tal amigos? Pues seguimos en nuestro programa Verdaderamente Humano. El día de hoy agradezco mucho que nos reciban en su casa Enrique y Erika, a quienes también pues por favor le voy a pedir que se presenten. Bueno, yo soy Enrique, estoy casado con Erika, por gracia de Dios hace 25 años. Pertenecemos al Camino Neocatecumenal en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced desde hace 31 años. Por gracia de Dios también tenemos 9 hijos, 7 con nosotros, una más que está casada, que vive en Puebla, que tiene 3 hijos, y uno más que está en el Seminario Redemptoris Mater en Bayona, Francia. Tenemos 2 hijos más en el cielo, uno recién hace 2 años y uno ya un poco más de tiempo atrás que lo perdimos. Bueno, soy Erika, casada con Enrique, ya dijo, tenemos 9 hijos con nosotros, bueno, 2 en el cielo, y pues nada más. Quisiera pedirles que nos cuenten un poco cómo ha sido este llamado que Dios les hace a dejarlo todo y que ustedes lo han entregado. Bueno, mira, cómo empezar es difícil porque hay muchas cosas que nos hicieron irnos a la misión. Nosotros estuvimos, siempre lo debo decir, por gracia de Dios, porque no es obra nuestra, 10 años en misión, 4 estuvimos en Michoacán, en un pueblito que se llama Purépero, Michoacán, aunque visitando todo Michoacán, 2 años más en la diócesis de Texcoco, Teotihuacán, y luego 3 años más en Puebla, como familia en misión en Puebla. ¿Qué nos hizo irnos? Lo primero que puedo decir es que nos hemos ido porque hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no?
Yo de joven puedo decir que lo único que esperaba era una vida tranquila, de vivir en soledad. Mi ideal de vida era el anuncio de Marlboro, donde aquel estaba en la montaña sin tener nada alrededor. Mi ideal de vida era así, solo. Y dentro de la iglesia, dentro del camino neocatecumenal, he descubierto que Dios me llama primero a compartir la vida con alguien más, ¿no? Y a dar la vida por alguien más. Ahí conocí a mi esposa, los dos éramos unos chicos que no sabíamos ni qué esperar de la vida, pero Dios nos ha unido, ¿no? Con muchas trabas, con muchos sinsabores a veces. Yo porque soy un terco, porque soy un soberbio, Dios me ha llamado a darme por el otro, ¿no? Así fue como nos casamos, y así fue como descubrimos también que este amor de Dios nos llevaba a la misión, después de tenerlo todo en un buen trabajo, donde tenía yo que muchas veces abandonar a mi familia, abandonar a mis hijos, por conseguir dinero, por tener el sustento. De repente nos quedamos sin nada, con nada en la mano, una mano atrás y otra adelante. Y nos hemos dado cuenta que Dios es fiel, porque Dios nos había llamado a hacer matrimonio, no a vivir cada quien por su lado para tener dinero, ¿no? Y nos dimos cuenta que después de un año entero sin trabajo, Dios no se había quedado con nada, nos había dado siempre para pagar la renta, para comer, para que estuvieran los hijos en la escuela, para todo. Y en medio de esto surge el llamado en medio del camino neocatecumenal para partir a la misión. ¿A dónde? A donde fuéramos, porque este llamado es por sorteo. Sacan un papelito y dicen a Purépero, Michoacán, y no sabes en ese momento quién va a ir a Purépero, Michoacán. Entonces después sacan otro papelito y dices, Enrique y Erika, ¿estás dispuesto? Pues ni siquiera sabes dónde está ese pueblo, ¿no? Es un pueblo de 10,000 personas, y dices, estamos dispuestos, ahí vamos. Fue un proceso de aceptación difícil, porque si te la piensas, dices, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Y cómo voy? Lo que te dicen es tres cosas. Tú tienes que ir sin pedir dinero, a donde te manden y con quien te manden. Y así vas. No recibes un sueldo por la iglesia, no recibes por nada, y te vas a la buena de Dios. Salimos con 5 hijos, que también estaban dispuestos a salir, porque nunca fuimos sin pedirles opinión a ellos, ¿no? Siempre les dijimos, ¿quieren ir? ¿Están dispuestos? Y estaban dispuestos los 5 que vivían en aquel entonces, que habían nacido en aquel entonces. Ahí en la misión tuvimos a los otros 4, y hemos visto eso, que Dios no se ha quedado con nada. Todo lo que hemos, entre comillas, dado nosotros, Dios nos lo ha multiplicado muchísimas veces. Yo no puedo decir al 100 por 1, al 1000 por 1 nos ha dado, ¿no? Erika, quisiera que tú pudieras contarnos, bueno, nos dice, te mandan sin nada, te mandan a la misión. ¿Cómo vivieron esa etapa? Para mí fue una gracia. Sí es difícil, porque cuando tienes que dejar todo, estás dispuesto, pero eso es solo Dios, ¿no? O sea, el poder vender todas tus cosas, dejar todo para tus muebles, todo para irte, y sin saber si lo vas a tener después, ¿no? Pero confiando en esa palabra, ¿no? Que Dios te va a dar, o sea, que no te va a dejar sin nada, ¿no? Íbamos dispuestos a lo que hubiera, a que no hubiera si era necesario, y fue una gracia llegar a una casa que tenía lo necesario, ¿no? O sea, lo necesario para vivir, y lo vimos en muchos sentidos, en muchos momentos, de no tener nada, de decir, pues hoy no tenemos para comer, y los hijos preguntaban, ¿hoy vamos a comer? Y Dios proveía. A mí me impresionaba muchísimo experiencias de mis hijos, porque a veces había épocas de comer arroz y frijoles una semana, ¿no? Y que uno piensa como padre, ay, pobre de mi hijo, o sea, mañana otra vez hoy frijoles, ¿qué les voy a...? Y llegaban de la escuela, ¿y qué vamos a comer? Pues frijoles. Ah, sí. Y les servías, mamá, qué deliciosos te quedaron hoy los frijoles. Y decías, perdón, son los mismos de ayer, o sea, es lo mismo, ¿no? Y eso te cambia,
O sea, te cambia esa duda que puedas tener de si Dios existe, si a través de ese sufrimiento Dios está apareciendo, te das cuenta que sí. Porque cuando estás sufriendo tú por los hijos y los hijos ves que no están sufriendo, entonces dices, pues es mi egoísmo, ¿no? De querer resolver las cosas cuando es Dios el que las resuelve. Y en muchas cosas, así muchas cosas que necesitaban, que de repente, mamá, mañana necesito tal para la escuela, pues no hay, y aparecía Dios y había. Tuve 2 embarazos difíciles y que decías, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a atender? No teníamos seguro y decías, ¿qué voy a hacer? Y Dios aparecía y alguien nos donaba para ir al hospital, para ir a una consulta y todos, o sea, al final siempre apareció Dios. O sea, y eso te sostiene, ¿no? Porque al final siempre es la duda de, ¿habrá mañana? Porque uno es humano y débil, entonces siempre tienes esa duda. Mañana habrá para comer, mañana habrá para el doctor. Alguna vez que se enfermó un hijo sin seguro, no podíamos pedir dinero, entonces dices, ¿qué haces? Y sabíamos, ¿no? Que no es que es una ley que te ponen, sino que es que puedas experimentar que es Dios el que provee. Y lo vimos realmente porque aparecía, porque llegaba alguien, porque se curaba con cualquier remedio casero, y uno que tiene la preocupación del hijo, y no, Dios ya tiene la solución. Entonces, yo la verdad es que lo único que puedo decir es que en toda esa experiencia vi palpable a Dios. O sea, cuando uno tiene todas las seguridades que tiene uno, cree uno que por su mano tiene todo, no ves a Dios cuando aparece. Y ahí sí, ahí lo tienes que ver porque está ahí palpable, ¿no? Eso es lo que yo puedo decirte. ¿Qué los motivaba a ustedes a dejar todo por el reino de Dios? Yo te puedo decir, ¿qué me motivaba a mí? Ver que Dios me amaba. Yo cuando llegué a la iglesia, cuando fui acogido por la iglesia, sabía yo que era un pecador, pero pensaba yo, como muchos, que eres el peor de todos y que Dios no te puede perdonar. Que hay cosas que Dios no te puede perdonar. Yo perdí un hijo, bueno, no es que perdiera un hijo, yo embaracé a una chica a los 15 años y de ahí mi vida se trompicó todita, porque te cambia la vida, no sabes qué va a pasar, no sabes nada, te sientes el peor, te sientes una mugre ahí. Y me di cuenta en la iglesia que Dios me perdonaba, que Dios había sido siempre bueno conmigo y que hiciera lo que hiciera, Dios me perdonaba, que Dios me amaba tal como era, que no necesitaba yo ni siquiera cambiar, que no necesitaba yo haber arreglado la historia de otra forma, sino que Dios me amaba así. Y eso era lo que tenía yo que anunciar, lo que tenía yo que decirle a la gente, que Dios me amaba. El anuncio del querigma, que seas quien seas, Dios no es un desgraciado que esté jugando a los dados contigo, sino que Dios es alguien que te ama profundamente. Eso lo he descubierto en la iglesia y eso es lo que a mí, en lo personal, me movía a decirle a la gente que Dios le amaba. Y hoy que ya no estamos en la misión, yo no me canso de decirlo. Dios te ama profundamente, seas quien seas, ¿no? Y no necesito, a lo mejor hoy estar en la misión. A lo mejor hoy, y lo sé, mi misión es estar aquí. Y anunciárselo aquí a los vecinos que nos oyen todos los domingos rezar laudes con los hijos y se han de preguntar, ¿y estos quién son? Pero pues a lo mejor eso les cambiará la vida un día de estos, ¿no? Erika, ¿a ti qué es lo que te motivaba para dejar todo y anunciar el reino? Que Dios va contigo, que no vas solo, porque esta obra o esta misión no la hace solo, o sea, no la hace uno, porque uno va dudando, uno va con preocupaciones y todo, pero dices, pues si Dios me llama, pues Él irá, ¿no? Por delante, Él llevará esto. Entonces a mí es lo que me llamaba, ¿no? Saber que no iba sola y que había gente que necesitaba saber que Dios la amaba. Cuando Jesús les dice, recibieran el 100 por 1, también les pone una advertencia y les dice, todo esto acompañado de persecuciones, de momentos difíciles. No todo es miel sobre hojuelas. Y ustedes que han experimentado el 100 por 1,
¿Han experimentado también persecución? ¿Cuáles? Bueno, pues yo pienso, hay muchas, persecución de la familia, por ejemplo, la familia de Enrique no, pues la mayoría no va a la iglesia, entonces desde tener 9 hijos es una persecución, dejar todo, bueno, o sea, están locos, ¿cómo se les ocurre? ¿A dónde llevan a sus hijos? No saben qué les espera, dejan sus cosas y si regresan y ya no tienes trabajo y ya no tienes, o sea, esa es una persecución, ¿no? Los hijos, yo tengo mis hijos por cesárea, los 9, tuve 10 por 10 cesáreas y es una persecución de médicos, de hermanos, de comunidad, de gente de la iglesia, de familiares, que dices, ¿cómo? O sea, no puede ser, te vas a morir y Dios, o sea, no sé, te salen con frases como Dios te dice ayúdate que yo te ayudaré o cosas así, o sea, porque cómo fiarte de Dios así, ¿no? Sin tener tú la seguridad de que vas a estar bien, ¿no? Persecución por salir, yo digo, principalmente por dejar todo es una persecución. Allá mismo también, o sea, porque no toda la gente te acepta, porque no toda la gente acepta tu experiencia o tu forma de vivir. Bueno, la persecución física, que es de la que habla ella, ¿no? Muchas veces. Digo física en el sentido de que la gente te dice, pero el demonio también. El demonio persigue enorme, porque uno como hombre te sientes el responsable, es el pater familia que tiene que proveer, que tiene que traer el sustento a la casa. Y tú has escuchado que Dios debe proveer, pero en el corazón llevas dentro el soy el padre. Entonces cuando ves a los hijos que no tienen, que aunque ellos no se quejan, uno ve y dices, no tienen. Entonces de repente te metes la mano a la bolsa y dices, no tengo un peso. Y te sales, yo puedo contar una experiencia en Michoacán, que un día salí así, harto de no tener nada, y yo dije, en este mugre pueblo, porque así lo pensé, en este mugre pueblo alguien debió de haber tirado 100 pesos, y me los tengo que encontrar. Entonces salí a la calle buscando que alguien haya tirado los 100 pesos, ¿no? Apenas atravesaba la carretera, porque vivíamos sobre la carretera, apenas atravesé la carretera y efectivamente encontré una moneda de 100 pesos vieja, de esas de las que ya no se usan ahora, pero que me decía esa moneda, mira en qué pones tu seguridad. El demonio que me susurraba, mira, no tienes, tus hijos están sufriendo, no tienes para comprarte un cigarro suelto, no tienes para nada. Debes de encontrar 100 pesos. Cuando me encontré los 100 pesos, dije, mira nomás, qué burro soy. ¿En qué pones tu seguridad? El demonio te ha susurrado y te lo has creído, ¿no? Porque eso es lo que me pasaba, que me lo había creído. Esa moneda de 100 pesos la guardé muchos años en mi bolsa, no como un amuleto, sino como un recordatorio de que yo le había hecho caso al demonio, ¿no? Y que Dios me decía que al final Él proveía, Él tenía la vida resuelta y yo me la quería resolver solito, ¿no? Pues muchas gracias por abrirnos su casa, su corazón, y de verdad gracias por este testimonio tan grande de fe y de entrega al anuncio del Evangelio, que hoy pues nos ejemplifica perfectamente la ficha, ¿no? Dios nunca se queda con nada, nos da más allá del 100 por uno y aún pese a las persecuciones, vale la pena seguirlo siempre. Gracias a ustedes. Dejar en claro lo que hemos dicho, ¿no? Esa obra no es nosotros. No hemos sido nunca nosotros los que hemos hecho un acto heroico. Al contrario, es Dios el que se ha valido de nosotros para hacer su obra, ¿no? Y la ha hecho bien. Porque yo siempre puedo decir eso, ¿no? Y siempre se lo he dicho a toda la gente que he conocido. Dios hace las cosas y encima las hace bien. Lo importante no es lo que dejamos por el anuncio del reino, tampoco es lo que recibiremos como promesa por anunciar el reino de Dios. Lo verdaderamente importante es el amor,
la cantidad de amor por la cual seguimos a Jesús y nos entregamos a nuestros hermanos. Si te gustó este video, compártelo para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. No olvides que es con tus palabras y con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.